¿Quién es el que vive? Cristo vive. Y al nombre de Cristo, Gloria. damos gloria. Espero en el Señor que hayan tenido un día en bendición. Bueno, para cristianos todos los días son en bendición, pero que lo hayan tenido un día tranquilo, un día alegre, en medio de las rutinas que hayamos tenido en el día de hoy. Bien, vamos a continuar con la serie que estamos dando los martes acerca de la verdad sobre la teología reformada. Si es conservadora, si es liberal o si es una herejía. Hoy vamos a ver lo que sería la tercera enseñanza. La primera la vimos un domingo atrás, que vino siendo como un panorama general. De hecho, sí se titula. La segunda la vimos el martes pasado, que se tituló Buena Teología, Buena Praxis o Práctica, Mala Teología, Mala Praxis o Práctica. Y vimos cómo cuando se enseña desde los púlpitos, desde cualquier escenario donde se esté impartiendo la palabra del Señor de una manera correcta o errónea, no en el sentido de ser falsa doctrina, sino de mala práctica cristiana, se hace daño a la iglesia de Cristo. Y lo comprobamos con hechos tomados de la vida real. O sea, no son cuentos de camino, son cosas que ustedes de alguna manera lo vivieron o supieron de alguien que lo vivió. O sea, no estamos diciendo nada que no sea parte de la realidad. Entonces, la semana pasada también hablamos, mientras tanto le invito a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 23. La semana pasada también conversábamos brevemente acerca de cuál fue el antes y el después de la Reforma Protestante. O sea, qué había antes, qué vino después, específicamente en los países donde la Reforma Protestante llegó. Entonces vamos a profundizar un poquito más en ese punto. Vamos a ver algunos datos estadísticos que están allí, que no se pueden tapar con un dedo, como decimos, hablando del sol. Y vamos a leer entonces en Colosenses 3:23. Hoy la enseñanza se titula El legado de la Reforma Protestante. El legado de la Reforma Protestante. Cuando hablamos de legado, hablamos de herencia. Es decir, ¿qué nos dejó la Reforma Protestante? Esa es la enseñanza de hoy. El legado de la Reforma Protestante. Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay un refrán muy popular que dice, nadie sabe para quién trabaja. Y a veces en lo humano uno no sabe para quién trabaja. Pero ¿saben qué nos dice este texto? Que nosotros sí sabemos para quién trabajamos. ¿Qué dice la parte final del texto? El 24. ¿A quién servimos nosotros al final del día? Entonces nosotros sí sabemos para quién trabajamos. Se lo digo de otra manera, nuestro patrón, bien sea que laboremos o no, nuestro patrón se llama Jesús de Nazaret. Nuestro jefe supremo se llama Jesús de Nazaret. Lo que este texto está diciendo, que todo lo que hagamos en la vida, lo hagamos como si lo estuviésemos haciendo a Él, como si el jefe de nosotros fuese Cristo. Cuando nosotros tenemos en mente esa visión, nosotros buscamos hacer lo mejor que podamos hacer. Sea en el área que desempeñemos. Si nos tocó trabajar en esa área, y yo les puedo decir, yo he estado en empleos donde uno lo que provoca es ponerse a llorar. Peor aún teniendo un título de licenciado debajo del brazo. O sea, yo no le estoy diciendo cuento, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Yo le puedo decir, y yo he limpiado pisos siendo licenciado, pero he tratado de que mi trabajo se haga bien. Y bueno, me ha tocado sudar. Justamente porque en medio de mis debilidades, trato de lo que estoy haciendo sea lo mejor que sea, el trabajo que sea que mis patrones, mis jefes, no tengan queja de mí. Eso es algo que nosotros debemos buscar. Entonces, este texto nos abre la visión
Y fíjese que dice en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y luego leemos viene el 23 que ya leímos, o sea, está hablando de siervos, y la palabra siervos en el Nuevo Testamento significa esclavo. Y Pablo les está diciendo, ustedes háganlo como para el Señor, no como para que el hombre los vea. O sea, si lo está diciendo un esclavo que no tiene opción, nosotros que somos personas libres en este mundo occidental, en el siglo XXI, con mucho más razón, debemos hacerlo. O sea, la exigencia es mayor, porque ellos eran esclavos, no tenían opciones, pero nosotros somos libres. O sea, la libertad no es para pecar. Bien, yo les decía en el título que la enseñanza de hoy se titula El legado de la reforma protestante. Bien, cuando llegó la Reforma Protestante y se tiene como fecha, algunos dicen que no es exactamente la fecha, se habla de que fue en víspera del Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Santos, de acuerdo al calendario católico, es el 1 de noviembre. Y el día anterior es el 31. Y cuando hablamos de víspera, estamos hablando del día, las horas antes de ese día. Entonces, por eso se dice que es el 31, pero dicen que no hay una certeza de eso. El punto es que cuando él clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de su ciudad en Wittenberg, allí comenzó lo que se llama la Reforma Protestante, porque fue la protesta en contra de los abusos del papado. Hemos dicho en otros momentos que los cristianos evangélicos no somos anticatólicos, somos antipapas. Debemos hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué decimos que somos antipapas y no anticatólicos? Porque nosotros no despreciamos a los que son seguidores de esa corriente de fe, como tampoco a los musulmanes, a los budistas, a todo el que siga una creencia de fe diferente a la nuestra. No somos anti eso. Pero en el caso de nosotros, que tenemos este trasfondo cristiano, somos antipapas, o sea, estamos en contra de los abusos del papado. Y esa fue la protesta. De hecho, los reformadores no querían separarse de la iglesia, querían reformarla. Solo que los poderes del momento no se dejaron. Pero entonces la reforma protestante nos dejó una serie de áreas en donde visiblemente fuimos heredados. Y uno de ellos fue espiritual, el legado espiritual que de la reforma protestante. ¿Cuál fue ese legado? Primero, que la Biblia fue devuelta al pueblo en su idioma, que pudiesen leerla. Hasta ese momento solamente en latín y en griego, o sea que solamente la podían leer los académicos. Pero el pueblo ya no, así como nosotros, no podía leer las escrituras. Y eso fue lo primero que hizo la Reforma Protestante, sacar la Biblia de donde la habían escondido, ponerla en el altar, en el púlpito, y enseñarla al pueblo en su idioma. Y de ahí nació el concepto de sola escritura, que solo escritura es nuestra base para la fe, en materia de fe y conducta. Y cuando decimos sola escritura, no decimos que somos soloístas bíblicos, es decir, que solamente somos solo Biblia y más nada. No. Cuando decimos sola escritura es que reconocemos que antes de nosotros, es decir, antes del siglo XVI, reconocemos lo que dijeron los primeros cristianos en materia de fe. Y eso lo heredamos nosotros, y de allí tenemos el concepto de sola escritura. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que la Biblia está compuesta por 66 libros y no por más? O no por menos. Sí, el concepto de sola escritura nos dice que los cristianos primitivos reconocían los libros que nosotros tenemos en la Biblia como inspirados. Pero si nosotros somos solamente solo Biblia, no podemos responder a esa pregunta. Y tampoco podríamos debatir con un católico, ¿sabía eso? Nosotros tenemos que reconocer el pasado de la iglesia para poder tener un presente, ¿cómo se llama? Un presente victorioso. Quien desconoce su historia está condenado a repetir errores. Entonces, lo que es la sola escritura reconoce eso, que la Biblia, aunque es sola escritura, no está sola. Es decir, reconocemos los credos de la iglesia de los primeros siglos, que creyeron los primeros cristianos, y eso nos dejó la Biblia, que tiene 66 libros. Ese fue la primera herencia en cuanto a la espiritual.
Lo segundo que nos dejó fue el evangelio fue devuelto al pueblo. Y ahí viene el concepto de sola fide, la sola gracia. O sea, que solamente somos salvos por fe mediante la obra de Cristo y solamente somos salvos por gracia. O sea, no es algo que podamos hacer nosotros, sino que es algo que Dios otorga inmerecidamente al pecador. También Cristo nos ha devuelto al pueblo. O sea, Cristo ya no está en una iglesia, en una estatua, sino que ahora se nos presenta como nuestro Salvador. Porque esa es otra cosa, que en el catolicismo romano, los que fueron católicos, está Cristo como Salvador, pero al mismo tiempo está María, y entonces hay como una pugna entre Jesús y María, porque Jesucristo quiere destruir la tierra, pero María se lo impide. O sea, eso es lo que piensan los católicos, por eso exacerba tanto a María. También tenemos que se nos devolvió la cena del Señor al pueblo. Antes de la Reforma, incluso al día de hoy, los católicos en la misa solamente participan de la hostia, lo que vendría siendo el pan, pero no participan de la copa. Cuando el Señor instituyó la cena, dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No dijo hagan una parte, dijo haced esto. O sea, tomar del pan, perdón, comer del pan y tomar de la copa. Eso se lo devolvió la Reforma Protestante al pueblo, a la iglesia como tal, a la verdadera iglesia. Y lo último punto en cuanto a lo espiritual, el legado espiritual que nos dejó la Reforma Protestante es que el sacerdocio es universal. Ya yo como creyente no necesito de un sacerdote para que interceda ante Dios por mí, sino que yo puedo acceder mediante Cristo directamente al Padre. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y tenemos, dice también, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. O sea, cada cristiano es un sacerdote. ¿Qué nos dice la Biblia en la carta de Pedro? Que nosotros somos real sacerdocio. O sea, el sacerdote no es nada más el cura que llama. Cada cristiano es un sacerdote delante de Dios. Cada cristiano tiene acceso a Dios. Y por consiguiente, cada quien debe ejercer el sacerdocio en su ámbito. En este caso, los varones ejercemos sacerdocio en nuestra casa. No tenemos que depender de un oficial llamado sacerdote o cura, como le decimos coloquialmente, para acercarnos a Dios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Eso solo en la parte espiritual. Ahora viene la parte cultural. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro como el agua? Bien. ¿Ah? Ok, ahora vamos con el legado cultural. Lo primero que nos legó la Reforma Protestante es la visión del trabajo. ¿Ustedes se han preguntado de dónde viene la palabra trabajo? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez en la vida? Yo estuve haciendo un curso hace muchos años, cuando estaba justamente trabajando de vigilante, un curso de seguridad industrial. Y el profesor nos decía que la palabra, y hace poco lo investigué, de hecho, no sé si lo llegué a poner alguna vez una imagen en el grupo de la iglesia, que la palabra trabajo venía de un instrumento que usaban para torturar a los esclavos, que en latín se llama, creo que travaliare, porque la persona, el esclavo que era castigado en ese instrumento, estaba incómodo, o sea, no lo estaban golpeando, pero estaba en una posición que eso, ¿sabes? Cuando el cuerpo está durante mucho tiempo en una sola posición, empieza a doler. No tiene que estirarse, tiene que moverse. Bueno, de ahí viene la palabra trabajo. O sea, el concepto que tenía la Iglesia Católica en ese momento era que el trabajo era un castigo. Ese era el concepto, la mentalidad que tenía el pueblo en ese momento, el pueblo católico, para no hablar de otro contexto, pero el pueblo católico tenía ese concepto del trabajo, de que era un castigo de Dios. Dígame si ustedes alguna vez no le llegaron a decir algo parecido. Todavía se oye eso, exacto. De hecho, yo trabajé de vigilante en un centro comercial en el Líder. Ese fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo fue de mantenimiento en el San Ignacio. Y yo noté la diferencia. Y el San Ignacio debe su nombre a San Ignacio de Loyola.
un hombre que en el siglo XVI la iglesia lo comisionó para luchar contra los reformadores. Entonces, el solo nombre o conocer la historia, uno dice, oye, yo sentía que era como que, o sea, había un machaque, o sea, a uno lo trataban mal por el trabajo que uno desempeñaba. Yo notaba la diferencia entre uno y otro, y de verdad que, oye, como esos son católicos de por sí, o sea, ellos tratan al pobre como les da la gana. ¿Qué hace la reforma protestante? No, dice la reforma dijo, no, el trabajo ya existía antes de la caída, porque esa es la otra cosa, que decían que el trabajo viene producto de la caída. Pero ¿qué nos dice la Biblia en Génesis capítulo 2? Cuando crea al hombre. Dice que lo puso en el huerto para que lo guardara y lo labrase. El trabajo ya existía antes de la caída. Quiere decir que el trabajo es bueno, porque cuando Dios hizo al hombre dijo que todo era bueno, o no lo dijo, salvo una cosa que fue que estaba solo, pero no la incluyó cuando dijo no es bueno. O sea, hasta ese momento Dios dijo todo lo que le había hecho era bueno en gran manera, y el trabajo era parte del hombre. Solo que con la caída cambiaron las condiciones. Ahora ya no trabajamos bajo un ambiente cómodo, sino que nos toca trabajar a veces bajo el sol, bajo la lluvia, levantarnos de madrugada, acostarnos tarde. ¿Ha cambiado las condiciones? Sí, pero el trabajo es bueno. De hecho, el trabajo es lo que Dios ha instituido para que nosotros nos mantengamos a nuestros seres queridos y ayudemos en su obra. Es la manera como y prosperemos. Esa es la manera como Dios ha instituido que el hombre prospere, el trabajo. Que las condiciones son adversas muchas veces, sí. Eso sí, pero el trabajo es bueno. Cuando piensen en su trabajo, piensen en dos cosas. Primero, que su patrón es Dios, Cristo. Y segundo, que el trabajo es bueno. Cuando nosotros asimilamos esas dos cosas, la carga se hace más ligera. No es que no vamos a sentir el peso del trabajo, pero por lo menos cuando tenemos en cuenta que le servimos a Cristo, uno hace las cosas como con más ánimo. No sé si hago entender. Ok, la visión financiera. Eso es algo cultural también. Hasta ese momento, fíjese que las naciones donde la reforma protestante llegó eran naciones atrasadas. ¿Qué pasó? Empezaron a despegarse, justamente producto de lo que estamos hablando hasta este momento. Hay un sociólogo llamado Max Weber, a principios del siglo, él escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No lo he leído por completo, ¿no? Pero a grandes rasgos él dice que el capitalismo aparece producto de esa visión que tenían los reformadores del trabajo. Es decir, la visión del ahorro, del progreso, de tener una visión de futuro. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos dice Max Weber. Claro, está un poquito equivocado en algunas cosas, pero si comparamos la historia de esos países con la de los países católicos, vamos a notar esa diferencia. Vamos a notar esa gran diferencia entre uno y otro. O sea, esa visión financiera del ahorro, porque de hecho la Biblia en el libro de los Proverbios le dice al hombre que no se endeude y pone la figura de una gacela que escapa de una trampa. Le dice, escápate como gacela. Cuando dice, hijo mío, si salieres de fiador, te has enlazado con los dichos de tu boca, te has hecho presa de tus labios, escápate como gacela. O sea, no debemos endeudarnos, no debemos poner nuestra palabra, porque el fiador en ese tiempo tenía que pagar la deuda del que pidió prestado. Y eso era endeudarse también, eso era igual. La deuda la pidió otro, pero yo salí de fiador, salí más bueno que Dios, y ese que pidió la deuda no la pagó. ¿A quién que van a buscar? Al que salió de fiador. El fiador es un pagador también. Eso es algo que aprendí años atrás. O sea, uno no debe salir por fiador de nadie. Que se arregle la persona que está adquiriendo la deuda. Porque si no, esa persona se va, entonces queda uno con esa deuda encima. Dice el libro de los Proverbios, escápate como gacela. También dice que el hombre que pide prestado es esclavo del que presta. Entonces, la deuda, aunque no es un pecado, pero trae consecuencias a nuestra vida financiera. Entonces uno termina trabajando para pagar la deuda y en algunos casos ni la paga. Dígame si hay intereses de por medio.
Eso es una esclavitud. Eso es una esclavitud. Las naciones, de hecho, las grandes capitales, los grandes bancos, esclavizan a las naciones con deuda. No la pagan ellos como gobernantes, la paga uno. Y eso es una esclavitud, dígame si no. Ok. Hasta aquí todo. ¿Alguna interrogante? ¿Algún comentario? Esa forma de adquirir un préstamo que es así, Sí. es una sentencia, diciendo que tú vas a jugar de este tipo de combate y el fiador, y ahí no soy el fiador, No sabe lo que está haciendo. sabe lo que hace. El fiador es un pagador No lo dice en todo, potencia. pero la realidad es Así es. Bueno, otra herencia en lo cultural fue la visión en la educación. ¿Saben qué nos dejó la Reforma Protestante en cuanto a la educación? La primera escuela pública. En la ciudad de Ginebra, en el año de 1536, se aperturó la primera escuela pública. Pública, obligatoria y gratuita. O sea, cualquier persona podía acceder a la educación, porque hasta ese momento, como no es en la actualidad, a nivel universitario, la educación estaba para unos pocos, para los que podían pagar. ¿Qué hicieron los reformadores? Como ellos tenían que enseñar la Biblia, porque nosotros somos un pueblo del libro, no somos un pueblo de dogmas, o sea que nos dicen haz tal cosa y nosotros vamos como borreguitos a hacerlo, como ovejas, pues, para que no se le feo lo de borrego. ¿Qué hicieron los reformadores? Si nosotros volvemos a la Biblia y la vamos a enseñar, tenemos que enseñar al pueblo a que la pueda leer. Y bajo esa mentalidad es que nació la educación pública. Y fíjese cómo eso ha beneficiado incluso a los países católicos, no solamente a los protestantes. Aquí en Venezuela, no recuerdo en qué año fue que se decretó la educación pública, pero cuando aquí Venezuela llegó eso, ya en Europa, en los países del norte, tenían 300 años haciendo eso. Estaban muy avanzados. Por eso que cuando uno compara el norte con el sur, uno dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la reforma protestante, esa es la diferencia. Con todos sus aciertos y sus desaciertos, porque no todo fue color de rosas, así que hay que decirlo. Hubieron momentos duros, momentos donde se derramó sangre, pero como dice un refrán, cada quien, o como dice un pensamiento, cada quien es hijo de su tiempo. En su tiempo ellos tuvieron que luchar, incluso a espada. Cada quien somos hijos de su tiempo. O sea, no podemos pensar con nuestra mentalidad del siglo XXI como en ese tiempo, porque si nosotros llevamos nuestra forma de pensar a ese tiempo, no hubiese habido reforma protestante. Yo no me imagino a una persona que en este tiempo viva con eso de paz y amor en la dieta de Worms de 1521, donde Lutero fue obligado a retractarse. No me lo imagino. O sea, Dios levanta personas con el carácter que Dios requiere para enfrentar esos gigantes. Todos somos hijos de nuestro tiempo. Eso sí hay que decirlo. Ellos fueron hijos de su tiempo. Entonces, las naciones con mayoría reformada llegaron a tener un alto índice de alfabetización. Por ejemplo, hace muchos años leí una estadística de que en los países como Alemania, Estados Unidos, los países donde llegó la reforma protestante, el índice de personas que sabían leer y escribir era de casi 100%. O sea, más de 10 personas, 9 sabían leer y escribir. ¿Cuál era la realidad de nuestros países latinos? Al revés. De 10, uno solamente. Uno. Para que vean la diferencia entre uno y otro. Lo otro que nos dejó como legado en lo cultural fue la visión bíblica de la ciencia. Los reformadores decían, el libro de Proverbios dice, oh perezoso, ve a la hormiga, que ni teniendo patrón, ni jefe, ni general, ni capitán, trabaja en el verano y recoge su comida para el invierno. O sea, ellos empezaron a observar la naturaleza. Y observar la naturaleza implica conocer y descubrir lo que desconocemos. Allí nació, digamos que la ciencia como la conocemos en la actualidad.
muchos de los grandes científicos de la historia, vamos a decir, bueno, varios, para no decir que muchos, pero varios de los científicos de la historia que asentaron las bases para lo que hoy conocemos eran personas que fueron protestantes. Cuando alguien le diga que la ciencia y la fe no van de la mano, usted dígale, está equivocado. Porque hubo muchos hombres de ciencia que eran cristianos evangélicos. O sea, el ser hombre de ciencia no les impedía creer en Dios. O sea, si hoy en día un ateo viene y le sale con ese argumento, está equivocado por completo. Por ejemplo, un hombre nada más, Francis Bacon, él fue el que estableció el método científico. El método científico, a grandes rasgos, se basa en la observación. O sea, si yo dejo, tomo este pañuelo y lo dejo y lo suelto, y él se va a caer. Pero yo no sé si él se va a caer o si se va a quedar suspendido en el aire o se va a elevar. Entonces, mediante el método científico, que es la observación en un ambiente controlado, yo digo, bueno, si lo suelto, él se cae. Si hago varias veces el proceso y se da lo mismo, entonces es algo que ¿cómo se llama? Es un fenómeno que se acaba de descubrir. Bueno, eso lo hizo Francis Bacon. Mediante la observación, él creó el método científico, que hoy en día se usa, todavía se sigue usando en la actualidad. Otro nombre, Johannes Kepler, era luterano. Fue matemático y también astrónomo. Y fíjese que estos dos personajes que le acabo de mencionar, tanto Bacon como Kepler, aparte de su trabajo científico, también escribían teología. O sea, eran teólogos también. No se limitaban a su campo laboral, sino también eran maestros en teología. Otro nombre, Robert Boyle, era químico. También él apoyó de una manera financiera la traducción del Nuevo Testamento al turco. O sea, no solamente se dedicó a eso, sino que también puso de sus recursos para que se tradujera el Nuevo Testamento al idioma turco. Ok. Voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a sacar esta hoja por acá. Aquí tengo más nombres de científicos. Algunos quizás ustedes los habrán escuchado alguna vez en su vida. ¿Habían escuchado a Francis Bacon? A Johannes Kepler. Ok. Fíjese, por ejemplo, ya le mencioné a Bacon, a Kepler, a Robert Boyle. Ok. Isaac Newton, además de teólogo, era extraordinario en elocuencia. O sea, Isaac Newton, de hecho, en la ciudad, no sé si en Oxford o en Cambridge, que hay una silla que le llaman así, creo que la silla de Isaac Newton. O sea, que ahí están las mentes maestras de esa universidad. Sí. Y él fue que él descubrió el principio de la gravedad. ¿Se acuerda cuando el personaje que le cayó la manzana en la cabeza? Y ahí él descubrió ese principio de la gravedad, pues. Él era protestante. Ajá. Otro hombre por aquí que yo vi. Ok. Había uno Michael Faraday. ¿Había escuchado ese nombre? Eso se oye mucho en la electrónica. Los faradios. Microfaradios, macrofaradios. Bueno, él trabajó hizo descubrimientos sobre electricidad y magnetismo en física. Y ese trabajo de Michael Faraday sirvió como base para aparatos como ese. O sea, su trabajo ayudó a la invención de las computadoras, de todo lo que es tecnológico hoy en día. Por eso que en la electrónica se habla de una medida que se llama Faraday o Faradio, en honor a él. O sea que gracias a un protestante tenemos avances en lo tecnológico. Ok, y eso solamente son algunos nombres. Volvamos acá. Solamente algunos nombres en cuanto a la ciencia. O sea, es decir, que para nada la ciencia y la razón se pelean. Al contrario, están de la mano. Después, cuando apareció, en el siglo XVIII apareció la teología liberal
por el movimiento renacentista y todo eso, bueno, empezaron a aparecer los ateos. Eso es otra cosa. Pero para nada la ciencia y la razón se pelean. Al contrario, a nosotros se nos manda, de hecho, el salmista David, no recuerdo qué salmo, él dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que hiciste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O ¿qué es el hombre, el hijo del hombre para que lo visites? O sea, él estaba observando las estrellas, él vio el fenómeno y dijo, nosotros somos, ¿qué somos delante de eso? Él hizo un juicio de valor y él dijo, no, las estrellas son mejores que nosotros. Eso es una mentalidad de científico. O sea que David no solamente era salmista, rey, profeta, sino que también sería algo de científico. De hecho, el libro de Job dicen que tiene mucho de ciencia. El libro de Job. No recuerdo qué parte, en un futuro no muy lejano, espero, hablaremos sobre eso. La ciencia dentro de la Biblia. Pero él habla mucho del tiempo del ser humano. Algunos antecedentes y los más robustos. Eso es una observación de alguien, de un científico. Para hacer una ley de valor en cuanto a nuestros físicos, tienen que evaluarse todo. Sí, ver estadística, ver su experiencia que está observando él. Cuando vimos de repente que alguien nos dice, no, bajar la edad de las personas para la pensión. Para la pensión y todo eso tiene que ver primero con una serie de estudios para poder hacer esa evaluación en cuanto al físico de una mujer, porque en el caso de la mujer es importante. Se jubila más rápido. Y el hombre de otra manera, no puede hacerse con igualdad, porque se compone la naturaleza del cuerpo femenino. De la resistencia, sí. Seamos 90-10. Los días de nuestra edad son 70 años, ese es el promedio. Y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, está diciendo que cuando llegamos 70, 80 años es una molestia vivir. Eso es lo que está diciendo David. Con sus achaques, pues, ¿qué persona con achaques desearía estar viviendo? De hecho, hubo un mártir en la iglesia primitiva, creo que fue Ignacio de Antioquía, que él fue martirizado. Y él dejó escrito, ¿no? Y él en su escrito decía que había hermanos que querían salvarlo del martirio. Y él decía, no, déjenme. Él decía, entre las cosas que dijo, la comida de este mundo ya me tiene harto. O sea, ya ni siquiera se podía pasar la comida. Algo que es tan delicioso. O sea, es lo que está diciendo David. O sea, cuando llegamos a esa edad, no, ya las ganas de vivir no son las mismas. Porque hay muchos achaques, hay limitantes, la mente quiere hacer algo, pero el cuerpo no te deja. Ok. Liberación del terror. Ese es otro legado espiritual. Fíjense que nosotros, que la pastora María, hermano Moisés y mi persona que estamos estudiando en la universidad, nosotros vimos una materia que se llama Historia de la Iglesia, segunda parte. Y estamos leyendo el libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Hay una parte dice Justo González, que en la Edad Media fue antes de la Reforma Protestante, antes del siglo XVI. De hecho, la Reforma Protestante terminó con la Edad Media y empezó la Edad Moderna. Eso también, así como Cristo dividió la historia, la Reforma también lo hizo. O sea, terminó con la Edad Media, que también es conocida como la Edad Oscura, y empezó la Edad Moderna. Bueno, decían que en ese tiempo, no decía, había el tribunal inquisitorio que ejecutaba a las personas bajo sospecha de brujería, en este caso las mujeres. Pero ¿qué decía Justo González? Y me van a decir si no es así, si alguna vez no lo han pensado. Decían que en ese tiempo los gatos se relacionaban con las brujas y empezaron a matar a los gatos. Dígame si usted alguna vez no ha tenido esa sensación de que, oye, ese animal sí es feo, parece medio satánico. Dígame si no lo han pensado. Yo a veces lo digo, pero echando broma también, ¿no?
Dígame, en la casa que se la pasan muchos gatos de las calles y unos negros que, bueno, pues que uno lo ve. Pero eso es justamente por desconocimiento de las escrituras. ¿Qué decía Justo González? Que en ese tiempo empezaron a matar a los gatos. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer las ratas y con las ratas las enfermedades. ¿Qué hizo la Reforma Protestante? Liberó a la mentalidad de ese tiempo de todos esos mitos y leyendas urbanas. Que los animales para nada son poseídos por el demonio, que todos son creación de Dios y que nada tiene que ver con lo espiritual en el sentido de que estén poseídos por el diablo. Los animales actúan por instinto. Te ataca un animal, se va a defender. Pero él en su esencia, él no es poseído por el demonio. De hecho, la única vez, y está en la Biblia, que un animal fue poseído, prefirió morirse, que fue cuando el demonio Gadareno, que la legión de demonios pidió que no lo echara, sino que le enviara a los cerdos, ¿se acuerdan? ¿Qué hicieron los cerdos? Estaba el mar por ahí cerca y se lanzaron para allá. O sea, hasta ahora, porque se relacionan mucho los animales con lo oculto, con los satánicos, pero recuerden que los animales no son razón, no tienen razón como nosotros. Ellos se guían por el instinto básico de sobrevivencia, más nada. Bueno, eso hizo la reforma. Ok. Otro legado que nos dejó fue la visión de la misericordia. Y aquí pasamos a lo que es la ayuda hacia el pobre. En el siglo XVI, cuando empezaron a aparecer las persecuciones hacia las personas que se adherían a la reforma, ellos comenzaron a buscar refugio en la ciudad de Ginebra. De ahí llegó Casio de Reina, el traductor de la Biblia de español, porque tuvo que huir de España y llegó a Ginebra. En Ginebra había un sistema de ayuda social en el que se ayudaba a la persona con un oficio para que pudiese defenderse por cuenta propia. O sea, se les recibía, se les ayudaba en algún oficio que aprendieran y con eso se mantenían. Eso es lo que se llama la visión de misericordia, o sea, ayudar a alguien. Yo tengo una gran pregunta, por lo siguiente, ¿no? El Evangelio ciertamente cambia las vidas, el Evangelio de Cristo cambia las vidas, y una persona que vino de un mundo donde fue malo, fue delincuente, tuvo problemas de adicciones, lo cambia completamente. Pero nosotros como iglesia debemos proveer para que esa persona pueda sustentarse de una manera honesta. Esa es la pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo haríamos como iglesia cuando llegue una persona con esa condición? Porque a esa persona no le van a dar trabajo. Y necesita que le dé trabajo porque la carne lo va a llevar a delinquir, lo va a llevar a caer en el vicio. Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. O sea, ¿cómo hacemos? Aquí se está llevando a los niños a la escuela dominical, se les está dando la merienda o el desayuno, ¿no? Esa es una manera de ayudar. Pero cuando llega una persona con esa característica, es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo ejercemos esa misericordia para que esta persona no caiga en lo mismo? Se ayude a sí mismo y aporte a su familia y a la sociedad. Es lo que yo se lo doy aquí. Si alguna vez yo voy a sabiduría realizable, creo que se puede hacer de esta manera. Esto, como dice Pablo, que no se hace esto delante de Dios. Y una forma de integrar el paso por el involucrar a esas personas a formar, a preparar. Tenemos muchos jóvenes, vamos a tener muchos jóvenes, a la televisión, a la radio, al turismo, a la y nosotros vamos a ir a prepararnos, pero de comida, de frente, Hacemos
La ayuda social también. La iglesia hace trabajo social. Es la herramienta. Ese no lo pecar, bueno, ese no lo pecar. Eso es lo que una vez piensa en eso, digamos. Una necesidad. Sanamente, ¿no? En la prudencia, como seres humanos. Y todo ese tipo de cosas lo hacemos como iglesia. Yo creo que todas las iglesias lo hacen. Los valores y principios siempre están fundamentados allí en la iglesia. Incluso vemos mucha gente que a veces cuando lo vemos haciendo desastres, dice, chicos, no es una iglesia. ¿Para qué? Para que esa persona cambie su forma de ser. Cambie su forma de ser en cuanto a los valores y principios que necesita. Porque desde allí se forma un niño y desde allí se forma un ser humano. Tiene valor. Los valores primordiales, como el amor, como la honestidad, como todo ese tipo de valores, no tiene nada. Es una persona completamente vacía. Entonces la iglesia han tomado mucho lo que es los valores y los principios, pero esa parte, esa herramienta como ser humano no la han ejercido todavía está mucho. Como que son iglesias, que no voy a nombrar, pero sí son iglesias que incluso yo le doy una cantidad de jóvenes donde me brinda también en cuanto a finanzas. Entonces, si por lo menos ellos venden helados, si por lo menos ellos venden carabotas, algunas cosas, entonces eso nos va ayudando a ellos a crecer como emprendedores. La gente cree que ser emprendedor es simplemente que vende helados. Y resulta ser que cuando usted va a formalizarse como emprendedora, le piden un poco de cosas. Nada más los requisitos para ser formal, eso es bueno, de todas maneras. Y para adquirir un crédito ni se diga. Es fácil adquirir un crédito como emprendedor. Es duro. Sí. Entonces, bueno, eso la iglesia no solamente cambia vidas, o Cristo a través de la iglesia cambia vidas a nivel espiritual, sino también a nivel social. La iglesia ejerce una labor social. ¿Cuántas personas no ha sacado la iglesia o Cristo a través de la iglesia, ¿no? Pero vamos a darle a la iglesia, que es el cuerpo visible, columna y baluarte de la verdad, de la drogadicción, la prostitución, el delinquir. Muchos de los testimonios que tenemos de hermanos que tuvieron un pasado así y que hoy en día uno los ve y dice, oye, muchachos, ¿no era eso? Porque no parece, o sea, Cristo lo cambió de manera que nació de nuevo, pues, como dice las escrituras, pero también viene la parte de ayudarlo económicamente. Entonces es allí donde yo he tenido esa inquietud, pues. De hecho, en el siglo XIX, no sé si han oído hablar de George Mueller, él fundó orfanato.
y él nunca pidió dinero prestado. Y él no era millonario. Todo lo hizo por fe. De hecho, él es conocido como el apóstol de la fe. Y así mantuvo ese orfanato. Y los enseñaba a trabajar la tierra, a los varones, o sea, les enseñaba los oficios, pues, y a las hembras también. Entonces, yo siempre he tenido esa interrogante, ¿cómo lo haríamos? Definitivamente necesitamos la ayuda de Dios. Eso es lo primordial, necesitamos la ayuda de Dios. Pero también cómo accionar. Fíjese, otra de las cosas que ha hecho que hizo la Reforma Protestante fue la liberación de los esclavos. Si bien el Nuevo Testamento no habla expresamente de la liberación de los esclavos, Pablo sí dice que alguien que llegó a Cristo, que si tiene la oportunidad de hacerse libre, que lo procure. Y algo que trajo la esclavitud cuando los europeos encontraron América fue el comercio de esclavos africanos. Eso es una aberración total, porque ellos no lo ven como humanos, lo ven como animales. Y la Biblia dice que todos fuimos creados, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, independientemente de su color de piel. Entonces es una aberración que hombres como William Wilberforce en Inglaterra ayudaron a que la esclavitud en el Imperio Británico fuese abolida. No fue de la noche a la mañana, le costó, pero lo hizo. Y eso lo hizo un hombre con firmes valores cristianos. De hecho, su mentor fue John Newton, el que escribió el himno Sublime Gracia. John Newton también fue un traficante de esclavos africanos. Y cuando, como dice, la gracia lo alcanzó, él entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso dice el himno Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime Gracia. Y bueno, también otra de las cosas que nos trajo a nivel cultural fue la dignidad de la mujer. Hasta ese momento la mujer era un cero a la izquierda, era una moneda de cambio, pero como la Biblia dice que varón y hembra los creó, entonces se recuperó la dignidad de la mujer, que hasta ese momento era vista incluso como usada por el demonio para hacer caer a los varones. Por eso muchos usaron la vida o tomaron la vida monástica huyendo también de esa tentación, ¿no? Y esa no es la solución. La solución es que Dios transforme el corazón del hombre. Entonces se le echaba la culpa a la mujer porque despertaba las bajas pasiones en el ser humano, en el varón en este caso. ¿Qué hizo la Biblia? O hicieron los reformadores, perdón. Dijeron, no, la mujer es coheredera de la gracia con el varón. Y de hecho pone al matrimonio a la par de la iglesia. Dice que así como Cristo dio su vida por la iglesia, nosotros los varones debemos amar a la mujer, a la esposa en este caso, así como Cristo lo hizo. O sea, ese amor sacrificial. La pregunta del millón: ¿la iglesia merecía que Cristo muriese por ella? No merecía. Y eso es algo que nosotros como varones, hermano Antonio, y usted y yo que somos únicos varones acá, es algo que debemos tener en cuenta. O sea, el amor es incondicional. El amor en este caso hacia mi esposa es incondicional. O sea, lo merezca o no lo merezca. Es el mandamiento que la escritura me dice. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice esas palabras de que los maridos amen a las mujeres, saben que la mujer en ese tiempo no era amada por los varones. No había ningún mandamiento o una ley siquiera para que la mujer fuese respetada por el marido. De hecho, las mujeres en el Imperio Romano en el siglo I las daban en casamiento a los 9 años. Por eso que cuando en el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo dice que el que da su hija en matrimonio no peca y el que la da no peca. Estaba pensando justamente en eso, en la visión que tenía. O sea, el Evangelio dignificó a la mujer en ese tiempo y la Reforma Protestante rescató esa visión evangélica de dignidad hacia la mujer. De hecho, hay muchos autores, no sé si han escuchado hablar de los puritanos, que ellos se expresan del matrimonio y de la intimidad sexual como algo bello y hermoso. Y los puritanos eran bien estrictos en su vida cristiana, pero se expresaban bien del matrimonio. Hubo uno que dijo, no recuerdo su nombre, que cuando el hombre y la mujer están en intimidad,
Es como cuando un instrumento bien afinado está haciendo melodía. Así lo expresó un puritano que era estricto en su vida cristiana. Así lo, así lo, así lo expresó él. Y finalmente, para ir terminando con esto, promoción del arte y las ciencias. Ya hablamos de las ciencias, pero por ejemplo en el arte tenemos hombres como Rembrandt. No sé si habrán oído ese nombre. Que él desarrolló, no sé si fue él o es uno de los más conocidos, desarrolló un estilo de arte que en ese momento se llamaba realismo. ¿Sabes? Los cuadros que nosotros vemos hoy en día con la figura de las personas como si fuese una foto. Eso se llama realismo. A diferencia de Picasso, que hizo el cubismo, que es una imagen con muchas rayas desiguales. Bueno, Rembrandt fue uno o es uno de las caras visibles de ese arte moderno que se llama realismo. O sea, pintar el cuadro lo más parecido a la persona. Eso lo desarrolló la Reforma Protestante, o sea, a las artes, en este caso la pintura. En cuanto a la música, y esto es muy importante, en ese tiempo solamente existían lo que se llaman los cantos gregorianos, ¿no? Lo que se cantan en la Iglesia Católica, que eran sin música, pero solamente a puras voces. Bueno, el mismo Lutero era músico y él compuso himnos. Uno de los más conocidos fue Castillo Fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Basado en el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Bueno, eso hizo la Reforma Protestante, desarrolló el arte musical, se empezaron a componer himnos, y hay un hombre que destaca sobre los músicos de ese tiempo y es Johann Sebastian Bach. Yo le aprendí hace poquito. El hombre era cristiano. Johann Sebastian Bach o Juan Sebastián Bach. El apellido Bach. Él es compositor de obras de lo que llamaríamos de música clásica. Algo que aprendí recientemente es que cada vez que él terminaba una partitura, o sea, la partitura donde está la música, donde se escribe la música, al final de la hoja escribía Soli Deo Gloria. Todo lo que hacemos en esta vida debe ser para la gloria de Dios. Por eso hablaba de nuestros oficios. O sea, si sea limpiando pisos, nosotros tenemos que hacerlo como para el Señor. Hacerlo con gozo porque es nuestro trabajo, siempre buscando la mejoría, claro está, no el conformismo, sino la mejoría, pero sabiendo que esa es la manera en que nosotros adoramos a Dios. Porque esa es otra cosa que se me olvidaba de decirlo. El trabajo es el reflejo de nuestra vida espiritual. O dicho de otra manera, cuando nosotros trabajamos, estamos adorando a Dios también. Eso fue otra cosa que la Reforma Protestante nos dejó, que no hay diferencia entre un trabajo religioso, como era ser sacerdote, de un trabajo secular, lo que llamaríamos secular. El cristiano no es secular, el cristiano es cristiano de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo. ¿Se acuerdan de ese cántico que decía: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también? Al llegar el domingo, sigo con mi gozo, te diré por qué. Es que tengo a Cristo que me da la vida, que de gozarme en él. Entonces el cristiano se goza de lunes a domingo, pero en el trabajo hace las cosas que a veces no agradan a Dios. O sea, hace el trabajo como no debe hacerlo. Eso trajo la Reforma Protestante, que el trabajo es digno. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Que trajo dignidad al trabajo. Bueno, valga la redundancia. Para el cristiano no existe la vida religiosa y la vida secular. Es decir, nosotros somos cristianos en este lugar, pero somos cristianos donde también estemos. O sea, yo soy cristiano aquí, pero cuando me traslado para acá, sigo siendo cristiano. Entonces, para el cristiano no existe la vida secular y religiosa, no, todo es una vida de fe. Todo es una vida de fe. Nosotros adoramos a Dios con nuestro trabajo. ¿Sabía de eso? Es una forma de agradecer lo que nos da. Ok. Y finalmente, bueno, las letras, el desarrollo de las letras. De hecho, la Biblia en Alemania, por ejemplo, la traducción que hizo Lutero de las Escrituras se convirtió en la piedra angular
del idioma alemán. O sea, la Biblia o el idioma alemán empezó a crecer a partir de la traducción de Lutero. Fíjese cómo la sociedad de ese tiempo fue impactada por el Evangelio. La pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿estamos impactando a nuestra sociedad? Si la respuesta es negativa, debemos preguntarnos qué estamos haciendo mal. Porque el cristiano no es solamente cristiano dentro de las paredes de la iglesia o en su casa. El cristiano es cristiano donde sea. Y nuestro cristianismo debe impactar de una manera al mundo. De alguna manera tiene que impactar. Hay un erudito, si no me equivoco, formó parte del comité de la traducción de la nueva versión internacional. Él se llama Samuel Pagán. Y hace tiempo leí una frase de él que decía: el pentecostalismo ha cambiado vidas, pero no ha cambiado sociedades. No podemos decir que estamos viviendo un avivamiento si cada vez se abren más licorerías, cada vez hay más consumo de drogas, cada vez hay más niños que están en la calle. Si esos índices no bajan, no estamos en avivamiento. No nos engañemos. Estamos viviendo nuestro evangelio en nuestro entorno, en nuestra burbuja. Fíjense, para que tengan una idea de lo que es el avivamiento en la historia, ¿no? En los Estados Unidos se vivió el primer y el segundo gran despertar. En Inglaterra lo vivieron con los metodistas, con John Wesley. En Gales lo vivieron con los metodistas de Gales, que eran calvinistas, es decir, eran reformados. Y en todos estos lugares donde se dieron ese avivamiento, una de las características que marcó esta época es que la gente comenzó a buscar a Dios de manera sincera, a tal punto que el consumo de alcohol, por ejemplo, casi que se desapareció. Por ejemplo, en Gales casi que cierran todos los bares, porque ya no había gente que consumiera alcohol. O sea, un verdadero avivamiento está caracterizado por cambiar la sociedad. Lo que vemos hoy en día en algunas iglesias de que avivamiento, eso es puro humo. Eso es puro humo. Hasta que no impactemos nuestra sociedad y se equilibren esos índices negativos, no podemos decir que hay un avivamiento en nuestra tierra. Y debemos orar para que Dios nos dé la gracia de poder verlo en nuestro tiempo, que nuestra Venezuela sea visitada por nuestro Dios y sea avivada. ¿Alguna pregunta para ir cerrando? ¿Algún comentario? Bueno, la verdad es que yo conversé con una hermana que tenía tiempo no le veía. Me pregunté dónde estaba congregando, porque yo estoy congregando con ellos. Y me dijo que estaba encerrado en un pedacito así, donde allí nada más un pequeño grupo se quedó allí adelante, alabando, en ese espacio. Estuve mucho tiempo aquí y de verdad que empecé a hacer un trabajo, pero en medio de tantas diatribas no se lo ve. Hoy en día es un parte está reducido, está cortico allí, incluso está escondido, ni siquiera saben que hay una iglesia allí. Nadie sabe que ellos están allí. Y todo ese grupo que yo conocí, todo el mundo se dispersó por todos lados. Y eso ocurre debido a eso, ¿no? Que a veces decimos que hay un avivamiento, que aquí esto, que aquí todo, que es simplemente fanatismo del hombre. Sí, emociones. Sí, emociones resaltadas aquí, pero cuando de verdad debemos reprimar ese testimonio ante el colectivo, de que somos cristianos, no lo tenemos, ¿verdad? Y ese grupo está ahorita en un proceso judicial. Están peleando un terreno que no era de ellos, que no es una cantidad de cosas terribles. Sí. Y cómo ellos mismos han testimonio que realmente lo que han predicado, cómo está fundado en su vida, efectivamente. Sí, fíjense, por ejemplo, o bueno, una reflexión, ¿no? Avivamiento no es que la iglesia en un culto de X comiencen a hablar en lenguas todos, o comiencen a llorar bajo lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Avivamiento es que nuestras vidas sean rendidas a Cristo y queramos más de Él. Que si antes leíamos la Biblia una hora, por decirlo, leamos un poquito más, o sea, que queramos más a Dios, pero que a su vez esa búsqueda de Dios impacte a nuestro entorno. Por eso le decía, si
Si en un sitio donde se presume de que hay avivamiento y todavía hay licorerías que se abren todos los fines de semana, como pasa en la Avenida 8 en Cartanar, si todavía hay niños en la calle, si todavía hay mujeres que venden su cuerpo, si todavía los vicios van de aquí para allá, como si fuese un mercado, no estamos en avivamiento. Estamos siendo cautivados por nuestra emoción, pero de avivamiento cero. Vuelvo y repito, me remito a la historia. Cuando la iglesia vivió avivamiento, bien sea en Estados Unidos, Inglaterra, en Gales, una de las cosas que cambió fue la sociedad en sí. Hasta el punto de que el consumo de alcohol casi que desaparece. Hasta ese punto llegó un avivamiento. Y eso no lo causa la emoción, solo causa la gracia de Dios. Que, de hecho, una de las cosas que dicen que predominó en la predicación evangélica en Gales para que se diera ese avivamiento fue confiar en la soberanía de Dios, predicar el pecado en el hombre, hacerlo evidente. Y hay una tercera que no recuerdo cuál es, pero confiar cuando evangelizamos en la soberanía de Dios y ir al punto, al mal en sí, que es el pecado, fueron dos de las características que tuvo la predicación en Gales en ese tiempo, y eso provocó el avivamiento que más tarde se registró. Bueno, si no hay más que decir, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios mío. Gracias te damos, Señor Jesús, porque en este momento hemos podido estar en tu casa de oración para aprender un poquito más de ti, Padre Celestial. Hemos visto hoy cómo los reformadores en su tiempo nos han dejado una herencia, Dios mío, que nos ha beneficiado, ya que tenemos la Biblia en nuestro idioma, ya que aprendimos a leer y escribir, ya que tenemos avances en las ciencias, en la tecnología incluso, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque se ha recuperado la dignidad del ser humano, tanto en su quehacer laboral como en su género, ya de ese hombre o mujer, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, pero no queremos quedarnos en la historia, Dios mío. Queremos ser parte de esa historia, Padre Celestial. Ayúdanos a ser parte de esa historia, Dios mío. Ayúdanos a nosotros como Iglesia Senda Reformada a impactar en esta generación, Padre Celestial, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya, Padre Celestial. Para gloria de tu Hijo amado. Ayúdanos a predicar el Evangelio confiando en tu soberanía, de que las ovejas tuyas van a venir a ti, Dios mío. Ayúdanos a ser fieles nosotros en la predicación de cómo presentamos tu Evangelio, de que no es una oferta, de que no es un beneficio, sino que es un mandato que tú has ordenado al hombre que se arrepienta, porque ya no hay tiempo de ignorancia, porque ya la ignorancia acabó cuando Cristo vino a este mundo para celestial. Ayúdanos, Padre Eterno, a nosotros en nuestro entorno donde nos encontremos, a hacer esa luz que tú has dicho que somos, a hacer esa luz que ilumine el camino que eres tú, Dios amado. Ayúdanos, Padre Celestial, que podamos impactar esta generación, Dios mío. Concédenos, Padre Celestial, que podamos ver un avivamiento en nuestra tierra, Dios mío, que tanto lo necesita, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayude, Dios mío, así como dijo John Knox, dame Escocia o si no me muero, que podamos nosotros clamar con esa intensidad con la que él oró. Danos a Venezuela, Padre Celestial, antes de que podamos morir, antes de que nuestros ojos se cierren y tú no hayas venido a esta tierra, Dios mío. Danos a Venezuela, Padre Celestial. Ármanos de valor para predicar tu Evangelio, Dios mío. Ármanos de valor, Padre Celestial. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las circunstancias, Dios mío, porque tú nos has enviado a predicar este Evangelio, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial. Perdona las veces que hemos dejado de evangelizar, Dios mío. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú que eres Rey de toda gracia, Dios mío. Que tu gracia nos dispensa, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, que cuando pasen los años, los demás cristianos, las futuras generaciones puedan hablar de nosotros como aquellos que tú usaste para cambiar nuestra generación, Dios mío. No queremos quedarnos en la historia, Padre Celestial. La historia de la reforma es muy linda,
pero queremos también ser parte de esa historia del Señor. Por eso te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre santo de Jesús, y ahora que vamos a salir de este lugar, más de tu presencia, guíanos en paz, en bendición, guárdanos en el camino, Dios mío, que el resto del día podamos descansar, Padre bueno, y que en esta noche podamos descansar delante de ti, Dios mío, para gloria y honra tuya, Señor. Oramos, sabiendo que nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén.